presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo, en compañía, como cada semana, de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Hola Graciela, muy contento de saludarte, de tener esta oportunidad de dirigirnos a cuánta gente que está interesada en información real, comprobada, veraz, en una oportunidad para la reflexión, en el análisis de lo que está sucediendo. Y eso lo provee la radio pública y a mí me gusta muchísimo compartir eso contigo. Fíjate que decía Dostoyevsky, este novelista ruso del siglo XIX, que lo que más teme la gente es dar un paso nuevo, pronunciar una nueva palabra. ¿Tú crees que esto sea así? Yo a veces lo dudo, ¿eh? Pues tal vez, ¿no? Y en esto de las redes sociales, que estamos haciendo una serie de programas dedicados a las redes sociales, puede ser que también, ¿no? Un cierto temor de meterte en algo que no sepas manejar, que tiene sus asegúnes y, bueno, siempre da cierto temor, sabiendo que además en muchas de estas redes sociales pues se manejan cosas que uno no conoce, información personal, que te pueden estar quitando tus datos, etcétera. Entonces, creo que es difícil. Por eso hemos decidido hacer esta serie de programas en donde queremos informar sobre estas distintas redes sociales, cómo se manejan, para qué sirven, cómo cuidar aspectos como la privacidad y la seguridad. Efectivamente, porque después del éxito que demostraron las primeras redes sociodigitales en el mundo, y me refiero, y todo el mundo las conocemos, ¿no? YouTube, Messenger, Facebook, Twitter. Esto se incrementó con la creación de otras como Instagram, como Snapchat, como TikTok, entre muchas otras que están en franco crecimiento y que vamos a ver mañana y pasado mañana y que cada día encuentran nuevas aplicaciones, Graciela. Así es, y pues la semana pasada hablamos de Instagram. Hoy dedicaremos nuestra entrevista a TikTok, una red social creada en China en 2016, originalmente pensada para compartir pequeños videos musicales, pero que hoy tiene diversos usos, incluso en la educación. Y de esto nos va a platicar el maestro Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como cada programa, los invitamos a escuchar el resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana en la sección Notimedios. Así que lo invitamos a que se quede, a que participe con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. ¿Cómo están todos aquellos que nos escuchan al aire? Esperamos que muy bien, que trabajando para recuperar lo que alguna vez llamamos vida y que nos escuchen a través de nuestras frecuencias y a quienes lo hacen a través de internet también un abrazo solidario. Mucha gente escucha el programa a través de emisoras hermanas como son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa aquí en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, también en Radio Paraíso, Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, es www.e-medioradio.edu.mx. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Saúl Tijerina Rentería, perpetrado el pasado 22 de junio en Ciudad Acuña, Coahuila, y llamó a las autoridades correspondientes a indagar los hechos de forma exhaustiva, considerando todas las líneas de investigación, incluida la posible vinculación del ataque con su labor. Hay que decir que durante 2021 la ONU Derechos Humanos ha documentado 2 casos de desaparición de periodistas, el de Jorge Moloncín y Pablo Felipe Romero, así como el asesinato de otros 2, Benjamín Morales Hernández y Gustavo Sánchez Cabrera, mientras que en 2020 se contabilizó el asesinato de 6 comunicadores. El pasado 25 de junio falleció el caricaturista y fundador del periódico La Jornada, Antonio Helguera, víctima de un paro cardíaco. La muerte del caricaturista de 55 años de edad conmocionó a amigos y colegas. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como miles de seguidores en redes sociales, despidieron con breves mensajes al caricaturista, quien también era uno de los conductores del programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal 11 y TV UNAM. Tras este lamentable deceso, esta semana Canal 22 rinde un homenaje a Antonio Helguera con la retransmisión de una serie de capítulos del programa Chamuco TV, en los que el monero y dibujante hace gala de su crítico sentido del humor junto con sus compañeros y colegas Rafael Barajas El Fisgón, José Hernández, Rafael Pineda Rapé e invitados. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que reforzará la estrategia de comunicación gubernamental con un nuevo segmento en sus conferencias matutinas denominado ¿Quién es quién en las mentiras?, en el que un funcionario señalará las noticias falsas de la semana. El mandatario señaló que con esta nueva sección en sus mañaneras, ¿Quién es quién en las mentiras?, se divulgará información con más énfasis durante y después de sus conferencias para evitar que la población trague mentiras y caiga en la manipulación de los medios convencionales. El ministro Juan Luis González Alcántara presentó un proyecto en el que propone negar el amparo promovido por activistas que buscan obtener una indemnización por posibles violaciones a sus derechos humanos. Se trata de las denuncias promovidas por la periodista Lidia Cacho, el activista Juan Martín Pérez García y otras personas que se manifestaron el 20 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México en una protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su proyecto, el ministro Juan Luis González señala que la responsabilidad patrimonial del Estado no puede reclamarse en contra de políticas públicas, solo contra actos concretos que impliquen una actividad administrativa irregular. En noticias internacionales, el diario opositor Apple Daily se vio obligado a cerrar bajo una nueva ley de seguridad nacional que puso fin a sus 26 años de publicación. La muerte del popular tabloide fue el último golpe a las libertades de Hong Kong en momentos en que el gobierno de China arremete contra la disidencia. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. El universo de la información es, pues sí, parecería casi inabarcable, infinito. Y aquí le invitamos a consultar Notimedios en la página de Facebook de El Fin Justifica a los Medios o en el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios para encontrar noticias, bueno, pues que han estado más que verificadas y que esperemos sean de alguna utilidad para, pues, intentar echar una luz en el panorama de la realidad, mi querida Graciela, ¿no? Así es, en torno a los medios de comunicación, que es una información que poco se publica en otros medios de comunicación, como sabemos. Y vamos ahora a leerles algunos mensajes de nuestros radioescuchas en el programa del 24 de junio pasado. Lorenzo Sánchez nos da las buenas tardes, dice: hermoso programa el de hoy, en recuerdo de un grande, Martín Barbero. Un gusto escuchar a Alexia Cervantes. A muchos de nosotros no nos gusta compartir fotos, tal vez sea por nuestra fealdad o por seguridad, etcétera.
Dice, o por no saber. Entonces, cuando uno no sabe de algo, pues solo queda escuchar y aspirar en aprender, como en este caso. Les abrazo fuerte y con mucha pena les comento que no tengo televisión. Por ello, no sabía que todavía sigue al aire Pantalla de Cristal. Muchas gracias por la información. Pues también lo puede ver por Facebook. En Facebook hay un sitio para difundir estos programas, que es el de José Antonio Fernández. Pues ahí está. Argelia Nogués dice, nuevas voces revitalizan el programa. Felicidades, por supuesto. Gracias, Argelia. Rafaela Salgado dice, si bien muchos usan las redes sociales para perder el tiempo, siempre se les puede dar un uso importante si se tiene claridad. Muchas gracias por el programa. Muchas gracias, Rafaela, a ti por escucharnos. Y efectivamente, creo que somos los mexicanos los que menos subimos contenidos que tienen que ver con comercio, con nuevos emprendimientos, con investigación, con educación. En fin, eso tendrá que cambiar poco a poco. Gregorio Soria dice, y yo que creí que Instagram era solo para subir fotos del desayuno. Pues sí, yo también. Pues sí, es que es triste la manera en que usamos las redes sociales, porque al no saber utilizarlas de una mejor manera, pues nos perdemos de muchas cosas que podríamos estar promoviendo, muchas veces nuestro perfil profesional, nuestro trabajo, productos que queramos vender, en fin, ¿no? Ferrari Alf dice, excelente programa dedicado a un grande de la teoría de la comunicación, Jesús Martín Barbero. Y bueno, pues esta semana el país, creo, Graciela, ha estado de alguna manera de luto con la noticia del fallecimiento de este caricaturista mexicano, Antonio Helguera. Así es, fue una noticia muy triste. Nosotros estábamos a punto de entrevistarlo en Periodismo Hoy, y no se conectó y no sabíamos qué era lo que había pasado. Nos extrañaba muchísimo que hubiera faltado a la cita y bueno, después empezamos a ver la triste noticia en redes sociales de su fallecimiento. Pues le enviamos un fuerte abrazo y nuestro pésame a su familia, a sus amigos, a sus colegas y pues a todos sus admiradores también. Genoveva Leonel, en torno a ese tema, dice, qué triste que se tenga que ir así, que descanse en paz, porque fue, según la información, un ataque cardíaco y pues fue de un momento a otro, se veía un hombre sano, fuerte, joven, 55 años de edad. 55 años, así es. También Carolina Colín Contreras nos dice que en paz descanse y que en paz descanse Helguera, el gran monero. Lo invitamos a participar. Nos interesa de verdad lo que tiene que decir en torno a los temas que ocupan Al Fin Justifica los Medios. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y los invito a escuchar a continuación una cápsula que ha preparado nuestra compañera Miroslava Jasso en torno a una pérdida en el mundo de la comunicación. Enrique Bustamante. El reportaje. Enrique Bustamante Ramírez, académico y experto en medios, nació en Málaga, España, en 1949. Estudió periodismo y sociología en la Universidad Complutense de Madrid, institución en la que más tarde impartiría como catedrático emérito la materia de comunicación audiovisual y publicidad. Su arduo trabajo en el campo de la comunicación le encumbró como un referente, especialmente en el tema de medios públicos, cuya independencia y democracia defendió incansablemente, como demuestra en este recopilado de las entrevistas que ofreció a Comunicables Transmedia de la Universidad Jaume I en 2018, en la que habló de sus ideas y proyectos para mejorar el servicio de los medios en su país y que motivaron la creación del grupo Tele de Todos. El servicio público para mí es un elemento vital, fundamental de una sociedad democrática por la que lucho, ¿no? De forma que a partir de 2012, con la contrarreforma del Partido Popular, contribuí a crear también un grupo de investigación que está compuesto por investigadores y por profesionales de la radio y televisión, de la comunicación, por casi un centenar, que nos constituimos como grupo Tele de Todos, que hicimos un manifiesto por el servicio público de más de 1000 expertos y que hemos trabajado desde entonces sin parar, investigando, haciendo propuestas, presionando a los partidos políticos para una nueva reforma democrática de Radio y Televisión Española, insistiendo en la importancia de un servicio público multiplataforma, un servicio público multimedia en Internet,
es decir, la adecuación del servicio público de radio y televisión a la era digital. La reforma de 2006 yo creo que fue emblemática porque por primera vez en la historia española cortó el cordón umbilical que ha atado de forma permanente al servicio público con los gobiernos de turno, que se traducía en designaciones a dedo de directores generales, de presidente, de consejos de administración, en cuotas militantes de partido y finalmente en el desprestigio de la imagen misma de las funciones del servicio público. Yo estoy convencido, desde que comencé en este trabajo, en esta profesión, de que investigamos para la sociedad y en beneficio de la mayoría de la sociedad siempre. Bustamante vivió sus primeros años bajo el régimen franquista, del cual fue opositor. Como consecuencia, más tarde se distinguiría por su tendencia a reivindicar las causas populares y por su postura crítica frente a las industrias culturales y el estado de los medios de comunicación. Sobre todo, fue consciente de los retos que enfrentan en la era digital, pero también optimista de sus posibilidades, como demuestra en esta entrevista con USIL TV Noticias de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú, en 2018. Con la promesa maravillosa de crear un pluralismo y una diversidad de la oferta audiovisual espléndida, demostrando que en materia audiovisual, materia cultural, cantidad no es igual a calidad y más cantidad no significa más diversidad. Hay un cambio radical, una transformación brutal del sistema de producción televisiva, de creación, de edición, pero sobre todo también encubre, con ese aire de modernidad y de polivalencia maravillosa, encubre una precarización brutal del trabajo de los profesionales. Y el espectador tiene la sensación de enorme libertad de acción y de opción, pero finalmente está eligiendo los mismos contenidos, mismos géneros, mismos formatos en todas las redes y en todos los dispositivos. Cuando uno va a la plataforma de pago especialmente, pues se da cuenta también de que la política comercial que sigue una plataforma como Netflix, que oculta unos productos y en cambio estimula la venta de otros. La nostalgia de una cultura escrita perdida, maravillosa, yo no la tengo. Creo que el audiovisual puede ser tan profundo, tan rico como la cultura escrita. El problema no es ese, el problema es que también en la cultura audiovisual somos el resultado de los mensajes, los lenguajes, los formatos que consumimos durante décadas. Además de ser el autor de diversas obras sobre comunicación, como Fabricar Noticias e Historia de la Radio y la Televisión en España, Bustamante fue también fundador y director durante 28 años de la revista especializada Telos, dedicada al sector de la información y la comunicación. Esta publicación, nacida en 1985, fue pionera en su campo y es a la fecha una de las más prestigiosas tanto en España como en América Latina. En todos sus proyectos, Bustamante refrendó su compromiso como defensor de los medios públicos y otros organismos responsables de la difusión transmedial de la educación y la cultura, los cuales deseaba fueran abiertos y democráticos. A continuación, les mostraremos un fragmento de la presentación del número 93 de la revista Telos en el espacio Fundación Telefónica en 2013. En el campo de comunicación de la cultura, durante años ha habido una, yo creo que desgraciada escisión, ruptura entre los estudios culturales, que venían de campos muy diversos, y los estudios de economía, de política de la comunicación y la cultura. Están dándole vuelta a esa desgraciada situación de la universidad, combinando cada vez más lo bueno de los estudios culturales, su descubrimiento del papel activo del receptor, con lo bueno de los estudios de comunicación y cultura, que destacaban dónde estaba el poder y cómo el propio usuario luchaba contra el poder, ¿no? Que la comunicación y la cultura siempre han sido una encrucijada de caminos. Su riqueza ha estado justamente en esa encrucijada de todas las perspectivas científicas, disciplinares, más allá de los departamentos oficiales, ¿no? Como consecuencia de esa interacción, que nunca es unilateral, no es la tecnología que cambia a la sociedad, sino que es también la sociedad la que decide qué usos, qué atribuciones, qué redes se montan gracias a las potencialidades tecnológicas. Su trayectoria y esfuerzos fueron reconocidos en diversas ocasiones a lo largo de su vida, como en marzo de 2005 cuando fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, como reconocimiento a la propuesta de reforma de radio y televisión españolas. Además, fue miembro de numerosas asociaciones de comunicación, como la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, y la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación,
AMIC. Sus logros fueron un precedente y un ejemplo para todos los profesionales de la comunicación, como demuestra el testimonio de Francisco Sierra, catedrático e investigador de la Universidad de Sevilla, además de presidente de ULEPIC. La contribución del profesor Enrique Bustamante ha sido muy importante en la academia desde el punto de vista de una tradición, una escuela crítica, que en su caso era la excepción en los estudios de comunicación en España y que ha trascendido allende las fronteras en su labor, justamente tanto como presidente de la Asociación Española de Investigación, como colaborando en el proyecto que lideramos algunos compañeros de la Confederación Iberoamericana de Comunicación. Quisiera resaltar tres virtudes, ¿no?, de su trabajo. Uno, el conectar esas preocupaciones de las industrias culturales, de la economía de la comunicación, con la práctica real. Su labor al frente de la primera reforma del gobierno Zapatero de Radio y Televisión Española fue decisiva, y en los últimos tiempos trabajamos juntos en el Comité de Expertos para el Concurso Público, la primera vez que en España la Radio y Televisión abría un espacio para la selección de los máximos responsables de este organismo o empresa pública radiotelevisiva. Y a lo largo de muchos años ha estado vinculado a plataformas como Tele de Todos, reivindicando la democratización de los medios, la desgubernamentalización de los medios públicos y también el trabajo de desarrollo de una regulación en favor de una mayor diversidad de voces. En segundo lugar, destacaría la obra. Tiene una obra dilatada, una obra que ha sido importante para las nuevas generaciones de investigadores, no solo al abrir nuevos campos como el análisis de las políticas de comunicación y de las industrias culturales, su economía y organización, sino también al frente de una revista que fue emblemática, la revista Telos, donde ha venido contribuyendo a plantear agendas que habitualmente o no se daban en la academia o no formaban parte de las políticas públicas de la agenda de gobierno. Esa labor al frente de Telos fue importante, como lo ha sido en los últimos tiempos aquí en Andalucía. Poner en marcha un sueño muy deseado que es el INACON, el Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, que fundamos junto a colegas de Málaga y Sevilla, y en el que tuvo un papel motor muy importante en los últimos años antes de su jubilación. Así que por todo ello perdemos a un gran colega, a un amigo y a un compañero de viajes en ese reto que todavía tenemos en España de democratizar los medios, de reforzar el sistema público de radio y televisión y de contribuir por una vez y definitivamente a una calidad democrática y a un ecosistema informativo mucho más abierto y plural desde el punto de vista de las voces. Traslado desde México, donde tenía muchos amigos y colegas, todos los afectos y saludos a la familia y compañeros y amigos que hemos perdido a un baluarte y referente de los estudios de comunicación estos días. Enrique Bustamante Ramírez fue siempre un referente de excelencia y un entusiasta para la mejora de la educación, la cultura y la ciencia de los países iberoamericanos. Hoy lo recordamos y reconocemos su labor y trayectoria dentro de la comunicación audiovisual. Gracias y descansa en paz, Enrique Bustamante. La entrevista. Inicios y evolución de TikTok. TikTok es una red social creada en China en 2016 que permite crear, editar y subir videos selfies musicales de 1 minuto. Esta red digital ha tenido un crecimiento espectacular, al grado de que es ya una de las principales redes con más de 900 millones de usuarios en el mundo. TikTok permite aplicarles a los videos algunos efectos, añadirles un fondo musical, por ejemplo. Tiene también algunas funciones de inteligencia artificial, efectos especiales, filtros, características de realidad aumentada que han resultado muy atractivas, sobre todo para los adolescentes. Pero también la están usando ya personas de más edad, con fines educativos y comerciales, sin dejar, por supuesto, el entretenimiento. Y es que en TikTok se puede grabar y editar de manera muy sencilla para que todos puedan usarla sin conocimientos previos. Y de todo esto vamos a platicar con
Luis Ángel Hurtado Razo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde es profesor, al igual que en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad de la Sorbona de París y también es director general en Comunicación Política Aplicada. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Luis Ángel Hurtado, por estar en este programa. Muy buenas tardes, estimada Graciela, José. Pues para mí todo un gusto y para mí un honor enorme estar precisamente en El Fin Justifica los Medios. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues estamos interesados en las redes sociales, por supuesto, como todas las personas que vivimos este presente extraordinario y complicadísimo que nos ha tocado resolver. Pero hablando específicamente de TikTok, te queríamos preguntar, Luis Ángel, ¿cómo es que surge esta red y cómo ha sido su crecimiento vertiginoso de alguna manera en esta competencia mundial de las redes sociales? ¿Qué nos dirías al respecto para abrir boca? Pues primeramente, justamente ya señalaban al inicio de este programa, pues es una red social de origen chino y justamente es una de las redes sociales que yo he considerado, de hecho en los estudios que he realizado sobre Internet y redes sociales, es una red híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que esta red surge a partir de la fusión de ciertos algoritmos o ciertos elementos de otras redes sociales. Por mencionar, toma la parte visual de YouTube, la cual toma muchos elementos de esta red social para construir o configurar todo lo que es su famosa interfaz para poder visualizar videos. Pero también toma elementos de posicionamiento de temas de tendencia de otra red social muy famosa y es de las redes sociales que hoy en día siempre está por lo regular en el tema de boca en boca en cada coyuntura. Estoy hablando precisamente de Twitter. La fusión de estas dos redes sociales hace de TikTok una red social muy llamativa, sobre todo por que toma precisamente de una de las filiales que tenía a su cargo Twitter, que era Vine, la cual básicamente eran videos cortos y que tú compartías con una comunidad específica, etcétera, etcétera. Exactamente, TikTok toma esa característica de videos cortos, pero a eso le agrega todo lo que tiene que ver con el algoritmo o todo lo que tiene que ver con los filtros, la parte precisamente de posicionamiento en el espacio público digital de Internet, con los hashtags, etiquetas, etcétera, etcétera. Eso vuelve que esta red social, en cuestión de minutos, un video, se vuelva viral. Y no solamente se vuelva viral en TikTok, o sea, en este espacio virtual, sino que muchas veces migre, y esa es una de las características centrales de esta red social, que migre a otras redes sociales. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado que abrimos de repente Facebook y ahí vemos un video y ese video trae la huellita ahí de que ese video se subió primero a TikTok o a YouTube o al mismo Twitter? En ese sentido, pues estamos frente a este escenario mundial, el cual había sido dominado por redes sociales que son hechas o son made in Estados Unidos. Ahora nos enfrentamos en los últimos años a toda esta reconfiguración del ordenamiento, inclusive digital, de redes sociales o aplicaciones que vienen del Medio Oriente o que vienen inclusive de lo que es Asia. Y en esta entrada a la competencia de TikTok causó mucho revuelo en Estados Unidos, que incluso sabemos que Trump la vetó. ¿Cuál es la razón de fondo de todo esto? Tiene que ver con un tema de geopolítica. No es lo mismo tener a las empresas ubicadas en Silicon Valley, casi todas ellas ubicadas en Silicon Valley, lo que es Facebook, Twitter, el mismo Google, que es propietario de YouTube, el cual pues está bajo un régimen jurídico totalmente estadounidense y el cual pues ahí sí puede tener injerencia el gobierno de los Estados Unidos, a tener una red social que no tiene como tal la jurisdicción estadounidense y que llegado un momento puede generar pues un contrapeso en materia de posicionamiento comunicativo digital
que puede empezar a opacar, digamos, a las redes sociales norteamericanas. Y en ese sentido, la decisión de Trump obedece primeramente a intereses económicos de toda esta industria de Silicon Valley, y otro que tiene que ver precisamente con el tema de la jurisdicción y jurisdicción que en llegado momento pueda intervenir el gobierno de Estados Unidos. Y a esto también le sumaría que recordemos que Donald Trump tenía gran presencia en Facebook, en Twitter, en YouTube y todas estas redes sociales que eran pues básicamente de dominio estadounidense, y que en TikTok no tuvo un buen desarrollo o una buena aceptación, digamos, el perfil de Donald Trump. En ese sentido, por eso empezó a haber una suerte de fricciones y de competencias que también viene desembocando desde años antes, o venía desarrollándose años antes, cuando Donald Trump llega al poder y decide vetar a China en ciertos productos, entre ellos todo lo que tiene que ver con en materia tecnológica, porque lógicamente este corredor de Silicon Valley o de California, pues recordemos que una de las principales empresas en materia de hardware en el mundo, que es Apple, pues se estaba viendo afectada por todos los productos asiáticos, principalmente los chinos, con el gran crecimiento de Huawei. Y pues eso también fue uno de los factores que en determinado momento fueran un factor que incidiera precisamente en esta toma de decisión por parte de Donald Trump de vetar a TikTok. Claro, razones de geopolítica por un lado, Luis Ángel Hurtado Razo, pero también dirías tú, me pongo a pensar a veces, de control de las opiniones, de las conductas de los usuarios de estas redes, cómo algunas personas reflexionan en torno a esto. Básicamente, el espacio público digital o las redes sociales son un ámbito complejo en sí mismo, rompe todos los paradigmas comunicativos que teníamos antes con los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, en los cuales eran medios, pues, en llegado momento, se podría decir, restringidos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque quisiéramos todos tener nuestro espacio, digamos, en los periódicos, escribir en los periódicos, pues imagínense el tamaño o el volumen o el tiraje que tendría que tener ese periódico para que todos los habitantes de nuestro país pudieran escribir. Lo mismo con la radio. Imagínense que todos quisiéramos tener un espacio en la radio, aunque sea de 1 minuto, pues sería algo impresionantemente difícil para las mismas radiodifusoras, para que le dieran voz a todos, y no se diga a la televisión. Entonces, cuando llegan las redes sociodigitales, pues más bien Internet rompe todos esos paradigmas, porque es el primer medio de comunicación, y esto lo he dicho en muchos espacios, es el primer medio de comunicación que permite a la gran mayoría de los habitantes, no solamente de nuestro país, sino del planeta, que tengan acceso a este medio, de expresarse pública y abiertamente. En ese sentido, lo vuelve un escenario súper atractivo para todos, en el sentido de que hay libertad de expresión, hay derecho a la información, hay garantía digamos, a las audiencias, porque pueden tener una gran oferta, digamos, digamos, de contenidos, etcétera, etcétera, pero también se vuelve un espacio ríspido, o se ha vuelto un espacio ríspido de lucha por el poder. Claro, porque fake news y demás, ¿no? Exactamente, ese es el punto que quería llevar. Justamente se vuelve un espacio de gran polarización, y la gran polarización va de la mano precisamente de esto que acaban de comentar, que son los fake news. Los fake news se han vuelto, yo lo he dicho, lo sostengo de hecho en mi último libro, la gran pandemia desinformativa que hoy padecemos en todo el mundo. No es único de nuestro país, en todo el mundo, justamente desde el año pasado, precisamente con la coyuntura del virus SARS-CoV-2 COVID-19, la misma Organización Mundial de la Salud advirtió
advertía precisamente que la desinformación o las fake news pueden llegar a ser tan peligrosas o más peligrosas que inclusive la pandemia de corte en materia de salud que estábamos viviendo. Y eso lo vivimos a lo largo del 2020 y por supuesto no debemos omitir el 2021, en el cual muchas personas se dejaron llevar por remedios caseros o se dejaron llevar por falsos pues también curas en contra de esta enfermedad, pero no solamente eso, sino que vienen a contaminar el debate público, el cual de por sí se ha vuelto muy ríspido en los últimos años. Lo vienen a contaminar con falsedades, con información cargadísima de emotividad, y que deja de lado todo esto que en llegado momento era una aspiración que teníamos nosotros cuando surgió Internet, que era esta democratización no solamente de la libertad de expresión, el derecho a la información, sino también esta democratización que tiene que ver precisamente con el ciudadano, que el ciudadano propicie este debate público entre los políticos, las instituciones, los medios de comunicación, y donde va a ser primordial los argumentos más que, digamos, las subjetividades. Y en ese sentido, lamentablemente, en los últimos años nos hemos percatado que las emociones son las que hoy en día priman más en Internet o en las redes sociales y están cada vez mucho más, son un elemento mucho más importante para los usuarios de Internet que inclusive los argumentos. Hoy en día está inclusive mal visto, y así lo tengo que decir lamentablemente, aquellas personas que argumentamos, que damos puntos de vista razonados, etcétera, etcétera, porque vivimos un efecto terrible en Internet que se llama la famosa cámara de eco, que es que hoy en día nosotros decidimos a quién escuchamos y también decidimos qué queremos escuchar. Y en ese sentido vetamos a todos aquellos argumentos o todas aquellas narrativas que vayan en contra de nuestra forma de ver el mundo, y sobre todo aquellas narrativas que también contradigan nuestra forma de pensar y de sentir. Y eso hoy en día convirtió este elemento que acabo de decir, el atractivo de TikTok, porque el 2020 se llenó lamentablemente de noticias en redes sociales con tanta tragedia, con tantas personas que se infectaron por el SARS-CoV-2, COVID-19, o por todas aquellas personas que padecieron o más bien perdimos a lo largo, digamos, de este combate contra este virus, y que también vivimos una pandemia desinformativa que TikTok vino en llegado momento, sobre todo en las juventudes, a ser ese ingrediente de desconexión de la realidad, de decir, acabo de perder la cercanía que yo tenía con mis amigos de la escuela, acabo de perder esa posibilidad de interactuar con mis docentes, acabo de perder la posibilidad de escribir como escribíamos antes en nuestras libretas, en nuestros diferentes blogs que teníamos, y ahora lo hemos trasladado al ambiente virtual que simplemente generaron un estado de ansiedad terrible, y que TikTok, con ciertos elementos viralizantes como rutinas, bailes, gente que cantaba o que hacía ciertos performances, pues vino a aliviar toda esa tristeza y toda esa amargura que primó casi por todo durante el 2020. Estamos platicando con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo sobre TikTok, esta red social para jóvenes, una red social hecha sobre todo para divertirse, pero que ahora está tomando también otras formas de actuar, como son para fines comerciales, educativos, etcétera. Le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Comuníquese. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Pues continuamos con la entrevista sobre TikTok con el maestro Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y director general en Comunicación Política Aplicada y académico también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues sí, parece ser que los chinos se dieron cuenta de esta situación que mencionas, Luis, y buscaron precisamente crear una red que sirviera a los más jóvenes, que además ya estaban abandonando a Facebook en muchos lugares del mundo, para hacerla más para adolescentes, ¿no? Una red para diversión, para mofarse de los demás, para subir videos chistosos hechos por uno mismo, y que ha resultado un éxito. Sin embargo, ahora ya también la están utilizando pues maestros para fines, por ejemplo, enseñar inglés. Lo están utilizando otras comunidades que no eran la que originalmente estaba diseñado. ¿Cómo ves esto? ¿Es una cuestión positiva o negativa? ¿Crees que vaya a suceder el mismo fenómeno de que los jóvenes abandonen esta red social porque sientan que ya los adultos están ahí presentes? Bueno, primeramente acabas de mencionar unos elementos muy importantes, mi estimada Graciela, que tiene que ver precisamente con el fenómeno de toda red social. La gran mayoría de las redes sociales son creadas por adolescentes jóvenes o jóvenes adultos, y la gran mayoría las crea para diversión o para entretenimiento. Salvo la red social de Wikipedia, que la lanzaron precisamente en el 2019 y la cual es restringida porque tienes que pagar para poder usarla, todas las demás redes sociales fueron hechas para entretener. Y al ser hechas para entretener, pues lógicamente tienen esa primicia, digamos, de esa característica de hacerlas tan atractivas para los jóvenes. En ese sentido, TikTok no perdió, digamos, esa esencia. O sea, sus creadores también son parte de esa generación joven que buscó precisamente construir una red social que fuera para jóvenes. La cuestión es, ¿qué pasa cuando esas redes sociales empiezan a tener una transformación y se vuelven o se aplican para otros fines? Todas las redes sociales, Internet inclusive, obedece a eso, que es de construcción social. Hoy en día, Internet, básicamente las redes sociales, los creadores de estos espacios no generan un contenido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los contenidos que consumimos en estos espacios son generados por la sociedad. Y al ser generados por la sociedad, entonces la sociedad es la que marca la batuta o la que marca los tiempos tanto de los contenidos como las tendencias. Y esto está ocurriendo precisamente con TikTok y ocurrió con Facebook, con Twitter, con YouTube, etcétera, etcétera. TikTok empezó como esta red social de bailes, de performance, de ciertos retos de corte viral en materia, digamos, de entretenimiento. Pero hoy en día ha empezado a tener el giro que tiene toda red social. La han utilizado para cuestiones educativas, como ya lo comentabas, a partir de la construcción de tutoriales, lo cual también, repito, esto es parte nato de YouTube. O sea, yo me he encontrado en YouTube tutoriales que pues en mi vida había pensado, ¿no? O sea, a veces tengo una duda de cómo llenar un formulario, a veces para registro de cualquier trámite, y pongo eso en YouTube y aparece. Eso es formidable y ese es, digamos, el valor agregado que tiene, digamos, esta red social. Lo mismo está ocurriendo con TikTok. En ese sentido, TikTok está teniendo ese giro hacia esta parte de los tutoriales y la educación. Pero no solamente eso, hoy en día también TikTok se está volviendo parte, digamos, de la difusión de mensajes de corte político. Recordemos que acabamos de pasar el proceso electoral federal intermedio 2021 en nuestro país y muchísimos políticos y muchos aspirantes a puestos de representación popular utilizaron precisamente TikTok para difundir sus plataformas o sus propuestas de gobierno. Y en ese sentido, pues esto es el giro que hoy en día estamos teniendo también con esta red social. Bajo esa premisa, yo podría decirles que ni es bueno ni es malo, es parte, digamos, de la naturaleza de Internet que existan este tipo de contenidos de todo tipo, pero lamentablemente, también tengo que decirlo, en el estudio que realizamos en Comunicación Política Aplicada sobre cómo utilizan los mexicanos TikTok,
que esta red social también se está llenando de fake news o información falsa, lo cual está propiciando básicamente pues que esta red social pues se empieza a llenar de todos aquellos virus que creíamos o habíamos dejado en otras redes sociales en el 2020, producto precisamente de toda esta circunstancia de la pandemia de corte en materia de salud que vivimos, y que hoy en día también esta red no es la excepción. En ese sentido, pues estamos viviendo, digamos, ese espacio. Y tengo que decirlo así, nosotros en el estudio que realizamos preguntamos abiertamente si habían recibido información falsa en esta red social, y el 87% de los entrevistados nos dijo que había recibido información falsa o que se habían percatado de que era falsa en esta red social. Claro. Fíjate, bueno, pues ahí están las cosas, Luis Ángel. Y los planes de negocio siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Capitalizar los datos personales, la publicidad, hay un financiamiento, ahí ahora vemos a, como decías bien, los políticos tiktokeando, ¿así se dice? Sí, así es, así se dice. Bueno, y ahí están, ¿cuál es esta financiamiento de estas redes? También manejan mucho dinero. Por supuesto, el esquema del algoritmo de TikTok es todavía una caja negra que todavía no podemos entender muchos académicos que nos hemos dedicado al estudio de la ciencia de datos. Todo lo que tiene que ver precisamente con los algoritmos, todo esto, todavía no entendemos muy bien cómo se comporta el algoritmo y cómo ellos tasan la parte de la monetización, porque de repente vemos videos o personajes usuarios que tienen 20 videos y están monetizando, pero cuando entramos a ver sus videos tienen millones de reproducciones, y a veces decimos, ¿cómo logran eso si a veces no aplican lo que son los famosos metadatos, que son los hashtags, todo eso para poder lograr esos impactos? O sea, todavía es un misterio, digamos, en esa parte. Tenemos ciertas, digamos, aproximaciones o especulaciones sobre ese rubro en la materia de financiamiento, porque hoy en día muchas marcas han empezado a anunciar o a tener sus marcas de usuario en esta red social, y esa es una parte, digamos, que empieza a monetizar, digamos, a esta red social. Otra tiene que ver precisamente con la compra de muchos filtros que obedecen o están, digamos, en determinado momento utilizando los usuarios de esta red social. Otra es también el pautado, que es parte también de otras redes sociales que tiene que ver con el pago para que tu mensaje llegue a una gran gama de personas, pero todavía eso está en una fase, digamos, beta, o sea, todavía no está en una fase muy avanzada. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con financiamientos digamos, fuera de lo institucional. Todas estas marcas que financian a los llamados TikTokers, o mejor conocidos como influencers, digamos, de esta red social, y que pagan, digamos, honorarios a estas personas, pues para que hablen de los productos, para que hablen acerca de las experiencias que tienen en ciertos lugares que visitan, porque hay muchos TikTokers de viajes, o para que hagan reseñas de ciertas películas, de ciertos materiales que ven tanto en la televisión como en el cine, o de libros. Hay los famosos TikTokers literarios, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues bueno, todavía tenemos ese gran problema para poder entender el caso de TikTok, y eso va también con el uso de los datos personales, todo lo que tiene que ver con la privacidad, digamos, que tienen los usuarios o se tienen que acercar, todavía es un misterio para muchos de nosotros. Yo he dicho abiertamente que cuando empecé a utilizar TikTok, lo empecé a utilizar precisamente para hacer el estudio que les comentaba. Yo tenía mucho temor, porque TikTok te pedía que podías registrarte a partir de hacer una fusión, digamos, con Facebook o con otra red social. Y en ese sentido, tú le das acceso o la ventana o la puerta abierta para que utilice los datos que están en Facebook y los pueda extraer. Y esa es, digamos, una de las formas en las cuales se apropian, digamos, de tus datos personales. En ese sentido, pues bueno, todavía tenemos ese gran misterio, que téngalo por seguro que cuando lo descubramos, en mi caso, lo haremos público en nuestras redes sociales.
Muy bien. Pues una de las cosas positivas que yo le veo a TikTok es que está haciendo posible esto que en todo el mundo los usuarios estamos como capacitándonos en el manejo de estas redes sociales y de las tecnologías digitales, y entonces hace muy accesible que cualquier persona pueda hacer su video. Esto me parece extraordinario y creo que apunta justamente a profundizar en esta alfabetización digital que necesitamos todos en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. TikTok, lo interesante de su interfaz es que lo puede utilizar desde un niño, a diferencia de otras redes sociales que te piden tener mínimamente 14 años. TikTok no te pide edad mínima para poder ingresar. Lo puede utilizar un niño de 4 o 5 años hasta una persona de más de 90 años. Por eso hoy vemos a muchísimos adultos que hacen sus videos utilizando pues todo lo que tenemos en ese sentido, todas esas herramientas, esos filtros, te ofrece esa red social y que la hacen tan atractivo, y por eso vemos que no solamente es una red social para jóvenes o para adolescentes, sino que también se ha vuelto una red social para poder otras brechas generacionales o otros sectores, digamos, de la población, pues sobre todo los adultos mayores, puedan utilizar esta red social. Claro, qué interesantes retos presenta el desarrollo de Internet y todo esto, Luis Ángel. Muchas gracias por tu tiempo. Tengo la impresión de que los jóvenes, los muy jóvenes que ya están utilizando estas redes, y los jóvenes adultos van a decir, no, mira, ya se metió el profesor Luis Ángel y al ratito ya se van a meter el fin justifica los medios y la radio pública. Vamos migrando a otra cosa. ¿Tiene un futuro, en un minutito, tiene futuro esta red desde tu punto de vista? Sí, por supuesto. Es una red que creció en más de 200% el año pasado. O sea, pasó de 400 millones de usuarios a tener más de 1,000 millones de usuarios. Y eso en el corte que ofreció la misma red social en diciembre del año pasado. O sea, si no tuviera futuro, esta red social en el 2021 empezaría a tener la migración que tuvo en su momento Snapchat o otras redes sociales, que tuvieron esa curva o ese famoso pico y empezaron a caer vertiginosamente. No, TikTok llegó para quedarse. En ese sentido, creo que lo vamos a tener bastante tiempo, y posiblemente es la mayor competencia que están viviendo todas las empresas que hoy en día se ubican en esta parte costera de Silicon Valley en California. Pues te agradecemos mucho esta entrevista, maestro Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto y muchas gracias. Al contrario, para mí todo un honor estar con ustedes. Un abrazo fuerte, Graciela y José, y por supuesto a la audiencia del Fin Justifica los Medios. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted a la distancia. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes.